Swansea se encuentra a unos 65 kilómetros de Cardiff y está muy cerca de la preciosa península de Gower. Y aquí, en el lugar más céntrico de la ciudad, hemos quedado con Raquel Hernández. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, cuéntame, ¿dónde nos has citado en este sitio aquí de Swansea? Pues es la Plaza del Castillo, que es donde todo el mundo queda normalmente, pues para irte de fiesta o, no sé, es como el Corte Inglés, más o menos, pero bueno. Y vemos el castillo que queda poquito ya de él, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un poco una pena, pero bueno, por el otro lado es mucho más bonito y es el edificio más antiguo que tenemos en todo Swansea. Y cuéntame, ¿qué haces tú aquí en Gales, en Swansea, más concretamente? Pues vine el año pasado a acabar la carrera y ahora estoy esperando a que me den el título y a ver si empiezo un máster. Y se me voy a quedar igualmente, que estoy trabajando en unos coles y eso. Pues ahora nos encontramos en la bahía de Mumbles, que está muy cerquita de lo que es Swansea Centro, a unos 5 minutillos en coche y así. Y es donde viene todo el mundo, sobre todo los domingos o los sábados, a darse un paseo. Vemos que hay una diferencia de mareas tremenda, ¿no? Sí, se supone que Swansea, no sé exactamente en qué lugar está, pero es uno de los puntos que más diferencia tiene entre la marea alta y la marea baja. Y eso hace que muchas veces te encuentres en esta zona barcos encallados en el medio, vaquitas de pescadores, porque Mumbles es de pescadores, un pueblito de pescadores. Y creo que además esta zona es muy conocida porque han nacido muchos actores famosos, ¿no? Sí, bueno, Catherine Zeta-Jones es de aquí, de Swansea, el propio Swansea, tiene una casa, una mega mansión en la zona un poquito más arriba, y su hermano tiene un pub aquí. Y se supone que vienen en verano y Michael Douglas pues se va, bueno, cuando vienen cierran el pub para él y tal, y no sé, yo nunca lo he visto, la verdad. Y luego también está Richard Burton. Anthony Hopkins también. Anthony Hopkins, sí, perdona, también, eso es, también es de aquí, pero bueno, no he tenido la oportunidad de verlos. Hi, morning. Could I have a couple of cappuccinos and a couple of Welsh cakes as well, please? ¿Qué es lo que has pedido, Raquel? Pues he pedido 2 cappuccinos y luego 2 tartas galesas, que son las típicas de aquí, que tienen pasas y canela. ¿Y se sirven calientes? No, thanks, that's fine. Estas que te estás sirviendo, ¿no? Sí, tienen canela, están blanditas y se sirven caliente. ¿Y cómo es la repostería aquí? ¿Es rica o...? Es un poco, a ver, en este caso no, pero suele ser muy artificial. Lo puedes apreciar por eso, por los colores y las texturas, que lo vas a ver todo con colorines y por ahí, porque es todo como un poco industrial. Entonces a mí personalmente no me gusta, me prefiero una cosa más así, más normal y ya está. El pastel lo han servido rápido porque el café se lo han tomado con más calma, ¿no? ¿Es normal aquí? Sí, la verdad es que el ritmo de trabajo es bastante lento, son un poco pachorrones. No sé, a veces me estreso. Sí. De lo tranquilos que son, y yo soy muy tranquila también, lo que pasa es que esto es sobrenatural. ¿Y qué te ha aportado tu estancia aquí en Gales? ¿Te ha hecho cambiar? ¿Eres la misma persona que salió de allí? No, la verdad es que me ha hecho aprender que, yo qué sé, que tengo en mi casa cosas que he echado muchísimo de menos que nunca pensé que iba a echar de menos, y también me ha hecho crecer mucho como persona y a, no sé, a valerme por mí misma, y no sé, he aprendido muchísimo, y la verdad es que también soy muy orgullosa y no me ha gustado nunca pedir dinero en mi casa, yo por eso siempre he trabajado. Entonces pues poco a poco te vas sacando las castañas del fuego. Pues ahora estamos en el muelle, que es el muelle de Mumbles, que está al final de Mumbles, y tenemos un faro, que lástima que no haya sol hoy, pero es un faro que es muy bonito y para ver las puestas de sol está muy bien. Y luego desde esta zona tenemos una vista muy buena de lo que es la bahía de Swansea. ¿Te sorprendió mucho la zona al principio? ¿Tú pensabas que Gales era así como es? ¿O? Pues la verdad es que me vine, además lo hice conscientemente sin mirar nada. Dije, me quiero ir a Swansea porque me gusta el nombre de la ciudad, por una canción de los Cooks. Y dije, pues nada, pues me voy a Swansea y no quise mirar nada, porque me gusta un poco quizá, sí, como iba a tener mucho tiempo para verlo todo, pues verlo por primera vez. Raquel, esto de beber agua y Coca-Cola para ellos yo creo que les sale alergia, ¿no? Yo creo que sí, aquí lo que se lleva es beberte una pinta o 2 para comer, luego en el descanso cuando nosotros nos tomamos café, ellos toman pintas y por la noche pintas y a todas horas pintas. ¿Y se ponen borrachos o no? No, van un poco alegres y así, pero tampoco van muy pedo de cerveza. Luego por la noche sí, luego ya por la noche te encuentras desfase total. Y bueno, ¿qué es esto que hemos pedido? Porque veo aquí una cosa negra que no sé lo que es. Vale, esto lo típico es el lava bread, que es un pan de algas, bueno, no es pan, perdona, son algas con berberechos. Pero son algas de las que vemos en el mar. Sí, sí, son algas marinas y se te quedan los dientes negros. Bueno, pues a ver, ¿te atreves o qué? Venga, va. Bueno, no está malo, ¿no?
Sabe a queso más que nada. Cruje un poco, ¿no? A ver, Raquel, explícame qué es esto, porque yo, como español, esto no lo entiendo muy bien. ¿Qué pasa aquí? Pues estos son granjas y bueno, que cultivan sus casas. Aquí tenemos detrás la granja, entonces lo que hacen es poner unas mesas con sus productos y te dejan aquí una lista de precios. Entonces tú, si quieres algo, yo por ejemplo voy a comprar alubia verde, pues lo coges y les dejas el dinero aquí y te vas. O sea que son así de confiados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, te dejan aquí y te lo puedes llevar. Pero hombre, también está pobrecicos, ¿no? Pero es que yo creo que en el concepto Gales no entra en la cabeza que alguien coja las flores y no las pague, ¿no? No, eso también pasa con el lechero, por ejemplo, que también te deja zumos en la puerta de tu casa. Son muy, muy confiados, pero es por cultura. Sí. Bueno, pues cogemos las judías y seguimos ruta. ¿Dejamos el pound? Venga. Pues ahora nos encontramos en la playa de Rhossili, estamos en la península de Galway y es una de las playas que a mí más me gustan. Tenemos al fondo el Worm's Head o la cabeza del gusano, una roca, y es bastante típica de aquí. Esto es Gales, ¿vale? Hasta más o menos la mitad, y luego un poquito más a la izquierda nos encontramos ya con Devon, que ya es Inglaterra. ¿Y cómo es la relación entre Inglaterra, Gales, amor, odio? Lo que ha pasado con los galeses es que se dejaron sublevar en el siglo XI y ya desde entonces se subyugaron a lo que es la corona británica, bueno, en este caso a Inglaterra. Y es ahora, en los últimos tiempos, cuando se quiere ganar un poquito a través de tener periódicos en galés, recuperar el idioma. ¿Tú crees que sería factible que Gales fuese totalmente independiente de Gran Bretaña? No, no creo que pueda ser posible, más que nada porque Gales es un país que económicamente no tiene posible. Ya habéis visto las carreteras por las que hemos venido y la verdad es que ha sido un país rural, falta muchísimo todavía, yo creo, para que pueda ser independiente. Seguimos en Rhossili, ¿no? Sí, ya estamos abajo, nos ha costado un poco bajar, pero bueno. Aquí las playas a lo grande, ¿no? No son como la de Salou o... No, que va, yo creo que está muchísimo más limpia y no sé, a mí me gusta mucho venir aquí. El cierzo no falta tampoco. No sé cómo le llaman aquí, pero cierzo hay, y el cierzo me ha hecho poder sobrellevar este clima mucho mejor. O sea que das gracias a Zaragoza, ¿no? Sí, a su intenso cierzo, sí, la verdad es que sí. No sé si hay alguna otra cosa que echas de menos de allí de Zaragoza, sitios que te gusten. No sé, el aseo, supongo, los cines elíseos y no sé, parques y así no, porque yo que sé, aquí hay, pero... Es curioso que digas el aseo porque casi todo el mundo lo que echa de menos es el Pilar. Pero el aseo tiene la ventaja de ser como en cada parte es diferente, entonces es como visitar varias épocas en un solo recorrido. Y el Pilar sí, es más grandioso y tal, pero no tiene el encanto que para mí tiene el aseo. Él es Frank, es mi compañero de piso y Hola. alemán. Hola, ¿qué tal? Alemán, pero habla español, ¿no? Sí. ¿Cómo es que, dónde has aprendido tú a hablar español? Es que lo aprendí en Barcelona, es que estuve un año ahí trabajando y bueno, es que ahí lo aprendí. ¿Y cómo es vivir con ella, con Raquel? Interesante. ¿Cómo lleváis la convivencia entre un alemán y una española? Muy bien, porque no es el alemán típico muerto por dentro. Es majo y tal. Es majo, se ríe, ¿no? Sí, mucho. ¿Tú sabes dónde está Aragón o no? Bueno, más o menos sí. Está bueno, más al norte en España, bueno, es que conozco Cantabria y bueno, Aragón, otra cosa, pero bueno, lo encontraría en un mapa. Raquel, ¿y te veremos pronto por Zaragoza? Pues en Navidades es la próxima vez que voy a ir para ver a la familia y a los amigos y luego no sé qué voy a hacer. Supongo que me quedaré aquí un tiempo más y ya luego no sé si volveré a España, me iré a Madrid o a Barcelona, no lo sé. Pues en cualquier lugar del mundo que estés, nos veremos por allí. Eso espero. Bueno, muchas gracias por este día y que lo paséis bien, chicos. Hasta luego. Adiós. Gracias.